Bueno muchachos, entonces en la sesión de hoy, durante este video, vamos a seguir trabajando un poquito todo lo que hemos estado viendo en el área de ética, religión, respecto a los estudios culturales. Vamos a seguir ahondando. Hace 8 días vimos un video que hablaba sobre el interaccionismo simbólico y entendemos entonces que las personas que se relacionan entre ellos como miembros de una sociedad, entonces le dan significado a ciertos actos, a ciertos... Eh, a ciertas situaciones, que si a la larga nosotros lo entendemos, por ejemplo, en una relación, tomarse de la mano, ¿sí? ¿Qué es tomarse de la mano con alguien? O sea, es algo que si lo vemos físicamente no comprende ningún tipo de intimidad. No es que tú estés relacionándote íntimamente con alguien porque lo tomes de la mano. Es algo muy cotidiano y es algo que puede pasar en cualquier situación, tanto cuando estábamos en el colegio, en la escuelita, pues que nos decían, cójanse de las manos para hacer la fila, y siempre estaba la niña y el niño, ay, con ese misterio porque se iban a coger de la mano. Pero nosotros entendemos, pues como seres maduros, entendemos que realmente no hay nada, no hay ningún tabú ni nada con eso. Es algo físico que no corresponde a ningún tipo de compromiso. Sin embargo, si ustedes van por la calle y de repente se encuentran a su novia, en el caso de los hombres, o a su novio, en caso de las mujeres, o bueno, de la orientación sexual que tengan, se encuentran a su pareja cogida de la mano, tomada de la mano con otra persona, ustedes se mueven así como, uy, bueno, ¿y por qué está con este mano? ¿Por qué está con esta vieja? Uy, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así? Y puede que usted incluso en la noche o cuando la vea o en ese momento vaya y le haga el reclamo, ¿sí? Y miren que no es un contacto físico que implique realmente algo más, como digamos un beso, que ya pues hay cierta intimidad en la boca, en la lengua, o una relación sexual. Pero es un acto cotidiano que nosotros le hemos dado un símbolo de romanticismo, un símbolo de relación, un símbolo de amor, y que obviamente a nadie le va a gustar ver eso en su pareja con otra persona. Entonces miren que un acto básico, tomarse de las manos, un acto que ocurre en muchas otras situaciones sociales, pero le hemos dado un simbolismo en cuanto a las relaciones amorosas. Y entonces eso, por ejemplo, es otro ejemplo de interaccionismo simbólico. Cómo nosotros vemos ciertos actos sociales, ciertas situaciones, ciertas cosas de la cotidianidad, y le damos un significado. A eso nos referimos con interaccionismo simbólico. Sabemos que un símbolo es algo a lo cual le damos un significado, como por ejemplo un escudo, un color. Entonces nosotros, el rojo, eso es símbolo de amor, o eso es un símbolo de peligro, o es un símbolo de alerta, o también puede ser un símbolo de violencia, o puede ser un símbolo de erotismo, ¿sí? Miren que nada más, o sea, el color de por sí solo no nos puede dar muchas ideas, pero si a la larga nosotros lo entendemos, decimos, es un color, pero hay un significado que no le está dando, ¿sí? Así como con muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que estudiaba el interaccionismo simbólico. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquito más de los estudios culturales y vamos a ver cómo precisamente nuestras relaciones con otras personas, ya en el inicio del ciclo nos entendimos como seres culturales, como seres que tienen una cultura propia, y somos un compilado de tradiciones, de creencias, de costumbres, de rituales, y eso nos define como seres culturales, ¿listo? Que depende de la sociedad en la cual nosotros pertenezcamos, o a la cultura o a la comunidad a la que nosotros pertenezcamos, entonces vamos a tener una serie de tradiciones heredadas. Entonces lo que mi mamá hacía siempre en Semana Santa, entonces yo también lo hago, o entonces yo me caso y entonces hablo con mi pareja, vamos a heredarle ciertas tradiciones también, o es que mi mamá siempre me crió de que entonces avisaba antes de no quedarme en la casa, mientras que en otras casas es no, es que tiene que pedir permiso. Bueno, eso es una serie de costumbres, y uno la va heredando. Uno dice, no, yo no quiero porque a mí no me acuerdo que no me daban permiso de nada, yo cuando tenga hijos sí voy a ser más permisivo. Bueno, entonces a partir de las mismas, del mismo proceso cultural que ustedes estudiaron, de las costumbres, de las tradiciones, entonces ustedes van a hacer un proceso de, ahí hablamos de los fenómenos culturales, ustedes van a modificar la cultura en la cual a la cual ustedes pertenecen, y van a dar un resultado nuevo, una transculturación, una hibridación, digamos en el caso de personas que se casan con eh, miembros de otras culturas, digamos, no, yo soy bayuna y me caso con un paisa, y entonces va a haber una mezcla cultural, y nuestro hijo obviamente va a tener una cosa de cada cultura, y va a ser de pronto un híbrido o algo así, ¿listo? Entonces, bueno, un híbrido cultural, ¿no? Entonces, ahí vemos también cómo estamos viendo que
valga la redundancia, y vemos cómo nosotros nos estamos convirtiendo en seres que vamos mutando culturalmente a partir de elecciones propias. Hay cosas que son heredadas, pero como decía, ustedes las pueden modificar. Entonces, nosotros como seres humanos éticos, como seres humanos religiosos, somos un compilado de procesos culturales, ¿sí? Nosotros pertenecemos a cualquiera de las religiones judio-cristianas, adventista, pentecostés, cristianos, evangélicos, gnósticos, bueno, de todas las diferentes iglesias que vemos que hay en Buga, por ejemplo. Nosotros podemos pertenecer a cualquiera de esas, pero ninguna es tan ajena al judeocristianismo como de pronto decir, no, es que yo soy hinduista y yo creo en Vishnu, o yo creo en Krishna, o yo soy judío y yo soy budista y entonces creo en Buda o en Siddhartha Gautama, o ninguno de nosotros somos como tan ajenos a esa cultura, porque pese a que hay muchas religiones, como estamos en cierto núcleo cultural, en cierto contexto regional, Latinoamérica, entonces no hay unas religiones que sean como tan ajenas a la idea judeocristiana, a menos que sean indígenas. Entonces miren que de todas formas estamos como encajados gracias a la cultura en la cual te pertenecemos, a la cultura colombiana en este caso, a la cultura bugueña. Entonces ya vemos también cómo nosotros, siendo seres éticos y morales y religiosamente, nos definimos gracias a la cultura. Lo que hoy vamos a ver es el estudio de un sociólogo que va a hacer ciertos avances en el tema de la etnometodología, ¿listo? ¿Qué va a ser la etnometodología? Bueno, va a ser un estudio que nos va a ayudar, bueno, es una mezcla entre sociología y antropología y nos va a terminar de entender cómo nosotros nos vamos a ir definiendo en la interacción con el otro. Es decir, nosotros ya nos definimos culturalmente, moralmente, éticamente, religiosamente, listo, pero en la relación con el otro, siempre hay ciertos símbolos que nos ayudan a que nos redefinamos. ¿Listo? ¿Por qué? Por el significado que le damos, como decíamos en el interaccionismo simbólico, pero este sociólogo lo va a llevar un poquito más, entonces vamos a ver la explicación. La etnometodología es la ciencia o la teoría que investiga los procedimientos por medio de los cuales las personas o el ser social le dan sentido a la vida cotidiana. Es decir, hay una interpretación de su vida social. ¿Cómo hace una interpretación? Ellos buscan darle sentido y esa palabra de sentido siempre tiene que ver con un cuestionamiento. No hacen las cosas porque sí, sino que tiene que haber una idea de cuestionarse qué están haciendo y cuál es el significado de precisamente esos actos. Es decir, no hacen las cosas porque sí, el ser humano como un ser social, es decir, como un ser que interactúa con otros, como un ser que es parte de la sociedad, no hace las cosas porque sí, sino que siempre en sus acciones y en sus circunstancias está buscando darle un sentido y entenderlo. Entonces, la etnometodología se va a componer de dos grandes argumentos. Esos son las bases del estudio etnometodológico que plantea Harold Garfinkel en toda su teoría. Entonces, por una parte va a estar el no condicionamiento de la conducta humana. Y por el otro va a estar el ser social como un ser o un agente activo cultural. Es decir, esas son dos posiciones que se complementan entre ellas, pero que tienen significados un poco variados. Entonces, por una parte, cuando hablamos del no condicionamiento de la conducta humana, vamos a referirnos principalmente a los hechos sociales que son resultado de la interacción social. Es decir, las personas no se condicionan a partir de lo que la sociedad está dictaminando, las normas sociales, sino por el contrario, las normas sociales y las circunstancias sociales se componen a partir del resultado de los actos de las personas y no al revés. Este es el postulado que les mencionaba al inicio del video, a partir del cual cuando este sociólogo plantea su teoría, está oponiéndose a todos los postulados que estaban antes de estos, es decir, a toda la teoría anterior, y esto es lo que él está planteando. Por el otro lado, cuando hablamos de el ser social como un agente activo cultural, estamos hablando de la articulación de procedimientos propios que definen las circunstancias y los significados. Es decir, las personas, a partir de sus propios pensamientos, de sus propias convicciones, de su propia forma de ver la vida, empiezan a modificar un poco el significado de todos los hechos que se dan a partir de la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, la cultura, está modificándose constantemente a partir precisamente de cómo las personas se piensan su realidad. Por lo tanto, lo que la etnometodología está planteando es que el ser humano es un ser crítico, es un ser que está constantemente reflexionando y cuestionándose su realidad. Es
esto mismo lo que permite que la sociedad, la cultura y como tal toda la idea de civilización se vaya formando a partir de las necesidades y las cosmovisiones propias de los diferentes individuos. Es decir, eso se va modificando. Hay algo que se llama la aceleración cultural y es como las culturas van cambiando a partir de los años. Entonces, como conclusión de todo este video, como conclusión de esta clase hablando de la etnometodología, podemos afirmar que precisamente es los pensamientos y las diferentes cosmovisiones de la persona, de los individuos que componen la sociedad, la que ha permitido que la sociedad y la cultura se vaya modificando y que incluso ya hemos logrado cosas como la liberación femenina, la igualdad racial, ahorita con todo el tema del orgullo LGTB, porque precisamente han sido las necesidades y las disposiciones de las personas cuando han cambiado su chip, cuando han cambiado su forma de ver el mundo, la que ha permitido que la cultura se vaya modificando hasta aceptar esto. Es decir, las normas sociales sí se modifican a partir de los pensamientos, comportamientos y las situaciones que viven a diario las personas y qué significado le dan.